Sean bienvenidos a ¿Quiénes son los venezolanos? Explorando todos sus orígenes de Geopolaris. A darle. ¿Cuáles son los orígenes de los venezolanos? De la Hagamos arepa. un viaje en la historia para explorar todos sus orígenes. Época precolombina. Antes del descubrimiento de América por los europeos y la conquista española, debemos mencionar los pueblos que habitaban y siempre han habitado Venezuela. La teoría más reconocida es que los pueblos que colonizaron América por primera vez provenían de Siberia y cruzaron el estrecho de Bering, que en ese tiempo estaba congelado aproximadamente en menos 10.000 antes de nuestra era. Se estima que había entre 1 y 2 millones de indígenas en el territorio venezolano antes de la llegada de los españoles. Podemos mencionar los pueblos Motilones Bari, Es bastante poco para el tamaño que tiene Venezuela, si te pones a pensarlo. que pertenece a la familia de la lengua chipchas y habitan hoy en la selva del Catatumbo entre el lago de Maracaibo y la cordillera oriental de Colombia. También los pueblos de habla caribe que habitaban las regiones costeras de todo Venezuela. De ellos el pueblo Pemón, que es famoso por habitar la zona sureste del estado Bolívar, siendo los habitantes comunes en la Gran Sabana y todo el Parque Nacional Canaima. Pero también el pueblo Cariña vive hoy en la cuenca del Orinoco, en los estados Anzoátegui, Bolívar y Monagas. En el delta del Orinoco se encuentra el pueblo Guarao, conocido por sus viviendas palafíticas sobre el agua. Otra etnia importante existe en la Amazonia y se llama Yanomami, con un idioma diferente de los anteriores. Y por último, Primero, todos ellos comparten idiomas distintos. Segundo, palafitos. Yo siempre quise un bicho de estos. Algún día en Venezuela, quiero tener mi propio palafito. Son muy bonitos. O sea, es prácticamente una casa arriba del agua. De hecho, Venezuela se llama así. Venezuela significa pequeña Venecia. Y le pusieron ese nombre ya que los palafitos recordaban, o sea, los colonos españoles cuando llegaron veían los palafitos y les recordaban a Venecia y cómo las casas estaban construidas por arriba del agua, de esta manera. Y bueno, me encantaría tener un bicho de esto, un palafito. Pero esto es ya directamente uno turístico. Esto también, este parece turístico. Tan bonitos. los arahuacos, con los famosos pueblos Huayú que pertenecen a esta etnia y siempre han habitado la península de La Guajira, en el estado Zulia, siendo uno de los pueblos indígenas más importantes de Venezuela. En total, según el censo de 2011, se estimaba que había entre 7 y 800.000 personas indígenas, lo que representa entre el 2 y 3% de la población actual de Venezuela. Época colonial. Durante la época colonial, Venezuela experimentó una serie de migraciones importantes que contribuyeron a moldear la composición étnica del país. Por supuesto, los colonos españoles fueron los primeros migrantes en llegar a Venezuela. Algunas estimaciones indican que entre 300 y 500.000 españoles emigraron en este periodo de 300 años. Otros migrantes europeos también migraron en este periodo, pero en mucha menor cantidad, ya que la corona española quería proteger sus colonias y asegurarse que la población española fuera la mayor parte para mantener el control. Podemos mencionar pequeñas migraciones de portugueses, franceses, Y que sí, es que son geniales. italianos y alemanes. Los esclavos africanos también tuvieron un papel importante en este periodo. Fueron traídos a Venezuela para trabajar en la plantación de caña de azúcar y cacao. Eran principalmente originarios de África subsahariana, pero también había esclavos de otras regiones del África como el Magreb. Según el censo de 2011, hay alrededor de 1 millón de personas que se autoidentifican como negro o afrodescendiente hoy. Quiero comprobarlo. A ver, justo lo que quería ver. Poder de distribución porcentual de la población según autorreconocimiento étnico del censo 2011. Morena, moreno, blanca, blanco, otra afrodescendiente, negra, negro. En Venezuela la mayoría de venezolanos son morenos. Bueno, la mayoría somos mestizos, como en toda parte de Hispanoamérica, la mayoría somos mestizos. Pero la mitad de venezolanos suele ser, de hecho aquí estoy viendo algo, negra, negro, afrodescendiente, moreno. El 51% venezolano, según que se identifica como moreno. El otro 43% blanco, pero solamente un 2% negro. Aquí hay algo que no me cuadra. ¿Por qué? Porque sí, en Venezuela la mayoría son morenos. El segundo grupo étnico más grande sería los que son blancos. Y el más pequeño sería los indígenas, no los negros. Yo te diría que la población venezolana que es negra, pero de color de piel, negra, negra, sería un 30%. No, un 20% te diría yo. De hecho, para un porcentaje sería 50%
morenos, un 30% blancos y un 20% morenos. Aquí redondeando, pero en realidad sí, perdón, se me lengua la traba. Pero en Venezuela tenemos otros grupos étnicos muy populares como son los chinos, los indígenas, los turcos, los sirios, y en Venezuela hay bastantes sirios. Así que hay algo que no me cuadra mucho en esta estadística, pero bueno, a lo mejor ahorita buscamos otro censo a ver qué conseguimos. Pero ahora, Leca, ¿tú qué eres? ¿Blanco, negro, chino, mandarino? ¿Qué? Yo soy mestizo, como todos. Mi color de piel es blanco, mis hermanos son blancos, mi madre es morena, mi papá es blanco, pero por el lado de mi madre al menos, la gran mayoría son negros. De hecho, mi abuela es negra. Hay un chiste que me gusta hacer, que yo, aunque tenga la piel blanca, tengo la sangre negra, la sangre y el pelo. Yo tengo el pelo, ¿cómo decirlo? Yo tengo que constantemente arreglármelo, echarme cremas, mantenerlo hidratado, porque un día que yo no me cuide el pelo, se me pone un cabello que si fueses un negro de la disco de los años 60, me tendrías envidia absoluta. Tengo Nigeria en la cabeza. Nigeria, Chad, Níger, ¿de qué otro país así? De racista, de hecho que me parece bastante curioso. A mí me encantaría en un futuro hacerme un examen de esto de ADN para saber. Quiero hacerme uno a mí y uno a mi abuela. Quiero hacerme uno a mí y uno a mi abuela. A mis dos abuelas, concretamente. O por un lado, para confirmar una cosa por el lado de mi abuela paterna y por el otro lado, para confirmar algo de mi abuela materna. Para saber de qué parte de África viene. De hecho, sería bastante divertido. Me causaría gracia si me dijese que vienen de Somalia o de Níger. Ahora, por el lado de mi abuela paterna, que es blanca, me había dicho hace tiempo que su bisabuelo, que era español, pero por un lado, ¿quién no era español en ese entonces? Porque si era su bisabuelo, probablemente todavía Bolívar todavía estuviese cabalgando por ahí. Pero ella me comenta que ese abuelo, o bisabuelo, no, ahorita no me acuerdo muy bien, murió porque lo pateó un burro. ¿Qué estaba haciendo con el burro? No sé, no quiero saber. Ya de por sí es bastante humillante la muerte, así que las causas que implican esa muerte no quiero saberlas. Mejor que siga así. De 1 millón de personas que se autoidentifican como negro o afrodescendiente hoy. Oleadas de inmigración. El siglo XIX y Eso según ella, tengo que investigar el árbol genealógico. XX fue de gran importancia para la fundación de la identidad venezolana, ya que fue un periodo de grandes oleadas de inmigración de todas partes del mundo. La razón principal de la inmigración a Venezuela después de la independencia fue la necesidad de mano de obra. La guerra de independencia de Venezuela había devastado la economía y infraestructura del país, y la nación recién independizada necesitaba trabajadores calificados y agricultores para ayudar a reconstruir. El gobierno venezolano ofreció una serie de incentivos para atraer inmigrantes como tierra gratuita, exenciones de impuestos y asistencia financiera. El gobierno también promovió a Venezuela como una tierra de oportunidades, donde los inmigrantes podrían tener una vida mejor para ellos y sus familias. En Europa podemos mencionar muchas comunidades de inmigrantes. Los más importantes son de España, por supuesto, que vienen principalmente de las Islas Canarias. Fueron alrededor de 80.000 en el siglo XX. También de Italia, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron alrededor de 250.000 inmigrantes en este periodo. Los portugueses, que hoy son alrededor de 400.000 descendientes de la inmigración de 50.000 inmigrantes en el siglo XX. Y los alemanes con las 347 personas que emigraron en 1843 a la famosa Colonia Tovar, pero también 4.000 en el siglo. Mira esto, Colonia Tovar. Mira, si algún día quieres viajar a Alemania, y no quieres aprender alemán, ven para acá, Colonia Tovar. Es prácticamente Alemania dentro de Venezuela. Y a mí me encanta, Dios mío. Yo no sé qué tan caras sean las casas en la Colonia Tovar, pero yo quisiera en un futuro, por más que me cueste 2 riñones, yo quiero tener una casa en la Colonia Tovar. Sí, solamente mira esa madre, es Alemania prácticamente dentro de Venezuela. Y ya que estamos, conocemos una alemana ahí, ya que estamos. Siglo XX. Después los franceses con alrededor de 4.000 y pequeñas comunidades de belgas. Comparar estos datos y hechos de inmigración con un estudio genético de 2008 de la Universidad de Brasilia. Según este estudio, alrededor del 60% de la población venezolana. Me encanta cómo el estudio está en portugués. Sí, lo sé que lo hicieron para azúcar, pero
Es divertido ver cómo está este estudio para venezolanos escrito en portugués y no haya puesto el estudio traducido al español. A ver, africana, amerindia, europea. Venezolana tiene ascendencia europea, uno de los porcentajes más altos de toda Hispanoamérica, como Argentina y Puerto Rico, que también tiene un 60%, solo superados por Brasil, que tiene un 65% de ascendencia europea. Que Brasil tiene un 65% de ascendencia europea. Permítame ponerlo en duda. Bueno, a lo mejor es la sensación que me da porque ahí no hubo tanto mestizaje. Eso o es que la población, no sé qué tanto mestizaje hubo, me imagino que hubo menos, pero es que ellos tuvieron tanta población esclava que, que me digan que el 65% de los brazucas de hoy en día y son de ascendencia europea, en verdad lo pongo bastante en duda. Solamente miren cómo es el gentilicio de Brasil. Es gente muy blanca o muy negra. Y no vas a ver poquitos negros precisamente. Ahora continuamos con las inmigraciones de la población del Medio Oriente en Otra cosa por comentar. La cosa con Venezuela es que, como había dicho ahí, es que la mayoría somos mestizos. Hubo bastante inmigración, pero se logró adaptar muy bien a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, incluyendo la gente que viene de Medio Oriente. De hecho, es divertido. Tú ves, por ejemplo, en Europa, gente de Argelia, de Marruecos, de Siria, yendo a Europa y terminan ocasionando problemas. No en la mayoría de los casos, pero sí terminan ocasionando problemas. Pero tú lo ves emigrar para Venezuela y tú no ves que ocasionan algún tipo de problema. O al menos yo no los he visto, ni en noticias, lo cual es jodido. Venezuela. De hecho, las mayores inmigraciones de esta región vienen de los sirios y libaneses, que emigraron principalmente después de la caída del Imperio Otomano. Según el censo de 2001, alrededor de 7.000 libaneses emigraron en el siglo XX, pero se estima que hoy hay alrededor de 500.000 de descendientes de libaneses y 1 millón de descendientes de sirios. Podemos también Se los dije, de hecho, hay más de lo que pensaba que habría, 1.500.000. mencionar pequeñas comunidades de inmigrantes de Arabia Saudita con 1.200 inmigrantes, casi 300 jordanos y egipcios y más al oeste 1.000 marroquíes que emigraron en este siglo XX. En Asia podemos hablar de una pequeña comunidad de inmigrantes japoneses en Venezuela, que hoy son solo 352, pero sobre todo de la gran inmigración de chinos que son hoy más de 200.000. Eso es algo que iba a comentar. Yo en Venezuela no he visto ni un solo japonés, pero chinos por coñazo. Finalmente, terminamos este viaje a través del mundo por el continente americano. ¿Cuáles son los países de origen de los inmigrantes en el siglo XX y cuántos fueron? Voy a usar el censo venezolano de 2001 para Extraño a los chinos extraño los supermercados chinos de mi barrio. Me llevaba muy bien con ellos. hacer el ranking del continente americano en orden ascendente. Comenzamos con 305 hondureños, después 400 inmigrantes de Aruba y Guatemala, 500 de Puerto Rico, 900 de Salvador, Panamá y un poco más en Costa Rica con 1.200. Más al norte tenemos miles de canadienses, casi 700 haitianos, alrededor de 2.000 bolivianos y de nicaragüenses. Después 3.000 mexicanos y trinitarios. Vamos al cono sur para ver 4.600 uruguayos que emigraron a Venezuela. Después casi 5.000 brasileños, casi 7.000 guyaneses, alrededor de 9.000 argentinos y 9.800 cubanos. Ahora las cosas empiezan a ponerse serias. Los países que emigraron con más de 10.000 personas en el siglo XX son ciudadanos de Estados Unidos con 10.000. Después 10.000. 14.000 dominicanos, más de 15.000 chilenos, casi 30.000 ecuatorianos y 36.000 peruanos. Pero la Adicional mayor rey. oleada de inmigración en Venezuela en el siglo XX fue de Este mismo es el que quería escuchar. Colombia, con más de 600.000 colombianos que emigraron a Venezuela en este periodo, especialmente entre los años 1970 y 2000, probablemente debido a la guerra civil y la violencia por el narcotráfico en este periodo. Son más de los que pensaba, pero tampoco pensaba una cifra tan exagerada. Es decir, si exageraba la cifra, pensaría en 1 millón, 3 millones, pero de cifras realistas pensaba en menos de 1 millón. Pegó por 600.000, lo cual es una buena cantidad durante el siglo XIX. De hecho, hay una cosa que en Venezuela hay algunos cuantos venezolanos bastante, en mi opinión, ególatras, que dicen, no, los colombianos tienen que estar agradecidos con nosotros porque ellos antes venían para acá a joder y ahora como ellos venían para acá para joder, tienen que recibirnos.
Por eso digo yo, ególatras. De hecho, esa gente no la tengan en cuenta. Pero sí hay gente un poquito más realista que dice, he visto venezolanos decir, hey, agradecido con los colombianos. Los recibimos con los brazos abiertos en Venezuela en su momento y ahora ellos nos reciben. Y también vi colombianos decir eso, que es, aquí aceptamos a los venezolanos porque ellos nos aceptaron a nosotros en su momento. Y puedo decir que la gran mayoría tiene esa opinión más humilde. Así que si ven a un venezolano presumir de ese punto, desde el punto de la egolatría, desde el desdén o desde la subnormalidad, no le paren bola. Es más, iba a decir que les tiran una arepa, pero no. Tiran una piedra, no, después los cosas de xenofobia, no sé, tírenle un cactus. Sí, un cactus está bien, aviéntenos un cactus para que se caigan las jetas. Los venezolanos, herederos de una rica herencia cultural, han sabido abrazar la diversidad, haciendo de su país un lugar donde todos son bienvenidos. Su apertura y calidez son un testimonio de su compromiso con la convivencia y el respeto. Venezuela nos enseña que la diversidad es una fuerza que nos une, no una fuerza que nos divide. Es un país que nos inspira a ser más abiertos y tolerantes. Mira, hay dos cosas que me estoy preguntando. ¿Qué es este pedazo y por qué no se contabiliza en el mapa? Me da curiosidad. Pero lo que más me sorprende que no me había fijado es esto. Este tipo nos está colocando el Esequibo. Brother, solamente por colocar el Esequibo en el mapa, tuve su like. El Esequibo es venezolano, digan lo que digan. Es un país que nos enseña que la diversidad es una oportunidad para aprender, crecer y enriquecernos. Gracias por mirar hasta el final. Espero que te haya gustado este pequeño viaje por la tierra venezolana. No olvides dar me gusta y suscribirte si aún no lo estás y nos vemos pronto por un nuevo gran año en 2021. Lo voy a decir así. Venezuela es lo que ocurre cuando... me refiero a nivel cultural. No. Vamos a fingir que el chavismo no existe. Vamos a fingir que el comunismo nunca llegó a Venezuela. De los 90 para atrás. Venezuela es lo que ocurre cuando... Bueno, lo que ocurrió. Sí, Venezuela es lo que ocurrió cuando logras aceptar migrantes de todas partes del mundo y hacer que se asimilen. Porque como digo, sirios y chinos he visto a montones. Palestinos también. De gente de Libia. De Jordania también. Y se supieron adaptar. Se adaptaron bastante a la cultura. Turcos igual. Igual de europeos. Y también hispanos de otras partes de Hispanoamérica. Lo importante es que también se adapten a la cultura, no al lugar de origen.